El 9 de julio, que ha sido una fecha jugosa en expresiones públicas, hemos tenido el ya a esta altura acostumbrado breve monólogo del presidente donde conecta a los emprendedores con los revolucionarios y a los patriotas con los endeudadores, se coloca a él, habla de un vago nosotros que dice nosotros, como los patriotas de Mayo, no queremos más esto y no queremos lo otro. La verdad es que todo esto tiene un aire surrealista, pero yo no me quiero perder en esas cosas que en general cada vez más se puede sospechar que se hacen para que hablemos de estas pavadas, o para que hablemos de cosas que no son tan pavadas, pero que ocupan exagerados lugares en los comentarios. Estoy pensando en el desfile de Aldo Rico junto con los militares. Un desfile hecho en los ventanales, abajo de los ventanales de la Embajada de Estados Unidos, cual un símbolo inexcusable de dependencia, de agachada, de resignación patriótica, digamos, ¿no? Y Aldo Rico y después Aguat diciendo que la sublevación carapintada es un hecho absolutamente irrelevante, que no tiene ninguna importancia, y sectores vinculados al gobierno de Alfonsín que le contestan. Yo no voy a subestimar, voy a decir simplemente que me parece que hay algo simbólico muy fuerte que se está moviendo acá, porque están tratando de acostumbrarnos, de naturalizar al fascismo, de naturalizar la intolerancia, de naturalizar aquella sublevación que le terminó costando a la Argentina la resignación provisoria, por suerte, de los juicios contra los criminales del terrorismo de Estado. Por suerte después hubo un Néstor Kirchner, ¿no? Pero quería reparar en cosas que no son directamente de la agenda política inmediata. Quería, quería censar figuras y memorias que hacen a nuestra constitución como patria, a nuestra identidad, a nuestro ser. El 9 de julio, el 9 de julio hubiera cumplido, déjenme hacer la cuenta porque estoy un poco lento, hubiera cumplido 84 años un artista que nadie va a poder reprocharme que yo diga que quizás es la voz más importante, la voz femenina, vamos a decirlo por lo menos así, porque para un gardeliano como yo cuesta generalizarlo en términos de género, pero la voz femenina más importante de la historia del arte y de la cultura popular argentina. Me refiero a Mercedes Sosa. No pude estar en el homenaje que le rindieron un conjunto de músicos, poetas y gente que rodeó a Mercedes en parte de sus mejores producciones, sobre todo las últimas, sobre todo la Mercedes que volvió del exilio, que volvió acaso para los eruditos con menos garganta, dentro de ese prodigio que era la garganta de Mercedes Sosa, pero con una musicalidad, con una potencia, con una fortaleza espiritual que conmovía todos los escenarios del país. Mercedes, Mercedes no escribió nunca ninguna canción, pero cuando a cualquier chico le dicen, che, ¿conoces Alfonsina y el mar o Juana Zurduy? Y sí, las canciones de Mercedes, son las canciones de Mercedes, como el tango Mi Noche Triste es el tango de Gardel, que nunca compuso Mi Noche Triste, pero las componen en la medida que el pueblo, que ese sujeto negado por el emprendedurismo y por la meritocracia, ese sujeto mítico, misterioso, les da la autoridad y les da la posesión y les da los verdaderos derechos de autor. Mercedes Sosa fue una autora, gran parte de los mejores temas del folclore nacional, y podríamos sumar hasta del rock nacional y hasta de la ópera y hasta del tango y hasta del género que ustedes quieran, la cantidad de temas que compuso Mercedes, porque los componía con la garganta, los componía con el corazón, los componía con una voz
inigualable, sin duda inigualable. Esa fue Mercedes Sosa, a la que extrañamos. Es una manera de nombrar a la patria, acordarse de que Mercedes nació un 9 de julio de 1935. Es una coincidencia hermosa, una de esas coincidencias místicas a las que hay que prestarle mucha atención, porque son días de nacimiento que marcan una historia, que marcan un destino, que colocan al ser recién nacido en un destino. Y bueno, y el otro, que yo no lo tenía presente y me lo acercó Martín con mucha perspicacia, es otro nombre entrañable, es el nombre de Facundo Cabral. El nombre de Facundo Cabral, que fue asesinado el 9 de julio de 2011. Me produjo una impresión, un shock tremendo, la muerte, la forma de la muerte, pero la muerte en sí misma de Facundo Cabral, un creador, un tipo que llegó a la televisión. Yo era bastante pibe, yo creo que no tenía más de 12 años en esos programas, ni siquiera en los grandes programas que consagraban a Palito Ortega, a Chico Navarro, a los que eran más famosos en esa época, sino dada la extraordinaria fama que tenía esa música entre rockera, twistera y informal que surgía en esos años, con mucha influencia gringa, pero también con mucha personalidad de los intérpretes que venían de Tucumán como Palito Ortega, o de Santiago del Estero como Leo Dan, o de otras provincias, o de la propia ciudad y provincia de Buenos Aires, adoptaban un régimen argentinizado, una forma de hablar de nuestras cosas con ritmos y con estilos y con formas que formaban parte de una transformación que se iba operando en la música popular mundial, que después, pocos años después, tendría en los 4 muchachos fantásticos de Liverpool su expresión más notable. Facundo era un poeta, era un romántico, era un atorrante, era un filósofo, era un tipo que nació en situaciones muy difíciles, socialmente muy difíciles. Su relato sobre cómo conoció a Eva Perón, cómo se acercó a Eva Perón caminando kilómetros y kilómetros, recorriendo la patria a pata, digamos, y pidiéndole una casa para el viejo, y Eva Perón dándole la casa al viejo. Yo no sé cuánto de cierto tiene todo esto en términos verificables, en términos de lo que los grandes historiadores reconocen como verdades históricas, pero la verdad es que no me importa, porque Facundo Cabral, relatando esta saga, le estaba hablando al mundo de la Argentina, le estaba hablando al mundo de las provincias, le estaba hablando al mundo de la pobreza, de la dignidad, del reconocimiento, del amor, como pocos poetas, como pocos músicos han hecho. Tenía una voz hermosa, además, Facundo Cabral, y tenía una canción que él dice, esa que dice, no sé cómo se llama, pero no soy de aquí, no soy de allá, creo que se llama así. Él dice que esa canción él no la había notado, no había ido no hizo la partida de nacimiento de esa canción porque estaba convencido de que no era de él, que la había escuchado en algún lado. Y cuando se dio cuenta que no había nada que se pareciera a ese tema, la anotó. Y esa canción dio la vuelta al mundo, se hizo famosa en la garganta de grandes cantores como, por ejemplo, el gran Jorge Cafrune, el gran Alberto Cortés, me apunta Martín con mucha razón, y otras voces, ¿no? Porque una melodía muy entradora y una letra muy de la época, una letra del hipismo, una especie de hipismo popular, folclórico. Escucharlo a Cafrune cuando dice y a caballo perseguirla a María, a Manuela, bueno, esas cosas que son fuera de lugar y que entrañan esas cosas que hacen memoria. Así que la patria también es eso, la patria es Mercedes, la patria es Facundo, la patria son los muchachos y muchachas que pretendieron bajar unas carpas para que la gente se aloje en la Plaza de la República. Si algo merece llamarse Plaza de la República, es un lugar donde funcionen unas carpas que le dan
que le dan techo a los caídos, a los desplazados, a los humillados. A los humillados, vamos a decirlo con ecuanimidad, que no son los humillados de estos últimos años nada más, que viene de lejos la historia, que la hemos contrapesado en ciertos momentos de nuestra vida, de nuestra historia política, pero que vienen de lejos, pero que se han agudizado, no solo se han agudizado porque empeoraron las condiciones económicas, se han agudizado esas situaciones injustas, porque esas situaciones injustas ahora al sufrimiento se le agrega la deslegitimación. Si vos estás así, si vos estás así es por tu culpa, porque no supiste hacer como nosotros, que aprendimos, que nos esforzamos, que trabajamos, que lavamos plata, que fugamos capitales, que hacemos tranzas con los organismos internacionales de crédito, etcétera, etcétera. Es decir, hay una inversión de valores brutal y este Día de la Patria, este Día de la Independencia, 9 de julio, con el frío como protagonista orgánico de esta escena argentina, nos ha servido para mirarnos, para pensarnos, para ser conscientes de las duras condiciones en las que vivimos y de lo duro que va a ser sacarse de encima esta forma de vivir, porque en el medio de esta situación lo que uno ve, y es el otro andarivel de la coyuntura argentina, es la violencia verbal, la violencia física, la violencia policial, la violencia gendarme, la violencia facciosa, la violencia periodística, los inventos, la, la, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la nueva santa de la República Argentina, haciendo un macartismo videlista contra el candidato de la oposición, diciendo que es Kicillof y que Kicillof, según dijo la Marta Peloni, pertenece a la cámpora y la cámpora es el narcotráfico y dentro de poco va a ser va a ser el terrorismo islámico, digamos, ¿no? Los candidatos kirchneristas van a ser todos emblemáticos, protagonistas de la violencia terrorista que se opone al mundo libre liderado por Estados Unidos. Estamos en un momento muy complejo porque toda esa parafernalia, todo ese discurso terrorista, ahí sí, un discurso sumamente terrorista, tiene implantación en un sentimiento de odio que tiene un sector de la población, que es un sector que se ha ido restringiendo a fuerza de lo mal que la pasa, de lo mal que la pasa la Argentina, pero que tiene todavía fuerzas ocultas, ilegales, violentas, que no deben ser subestimadas. Nosotros, después de la apertura democrática de 1983, nos colocamos, y creo que estuvo bien que nos colocáramos, en la situación de un país que miraba autocríticamente un pasado violento, un pasado injusto, un pasado de tropelías cívico-militares contra la población, pensándolo siempre como una etapa que había pasado. Y hoy tenemos la conciencia, la revelación, la manifestación indiscutible de que ese pasado sigue siendo presente y de que para que no sea para que ese pasado que es presente no sea futuro, hay que organizarse, hay que pensar, hay que juntarse con el vecino, con el compañero de laburo, con el compañero de estudio, la compañera de estudio, y dibujar un futuro distinto. Hoy la parte conversada de este programa, después de escuchar la voz de Mercedes, ciertamente, va a tener como sentido pensar en lo nuevo que está surgiendo, pensar en los nuevos actores, los nuevos protagonistas, los nuevos discursos, las nuevas agendas, porque hoy para volver tenemos que volver de la mano de lo nuevo, nunca se vuelve, las horas que pasan ya no vuelven más, decía el compañero Alfredo Lepera. Nosotros no tenemos que ser nostálgicos del pasado, tenemos que abrirle paso al futuro, por supuesto, respetando, rescatando y haciendo presente los mejores logros de los años que tenemos por detrás. Y la verdad es que los años que tenemos por detrás nos inspiran mucha confianza, mucha alegría, pero no nos tiene que hacer ignorar lo duro y lo complejo que es el camino que nos espera. Vamos a